we see more evidence of design in DNA. Incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. La primera charla va a ser por el doctor Miller. El doctor Miller se formó en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, como físico. Aquí no se conoce mucho, pero es absolutamente elitista, ¿no? Entrar en el MIT es realmente complicado. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Duke y ahora es el coordinador de investigación del Discovery Institute, el Instituto Discovery en los Estados Unidos. Entonces, él está muy centrado en la explicación de lo que es la teoría científica del diseño inteligente como alternativa al evolucionismo. Doctor Miller, y yo voy a intentar traducir lo mejor que pueda, entonces, perdonad. Thank you. It's such a pleasure to be here. Muchas gracias, es un placer estar aquí. I'm going to begin by talking about a little of the theory of evolution, just to review from last night. Y voy a empezar haciendo una pequeña revisión de lo que es la teoría de la evolución. Then I'll talk about the positive evidence for design in nature. Pero el principal enfoque va a ser las evidencias de diseño que hay en la naturaleza. To begin, people throughout history have recognized that life looks designed. Y realmente toda la gente a lo largo de la historia ha reconocido que hay evidencias de diseño en la naturaleza. The question is the appearance of design real or an illusion? Y la pregunta es, ¿esta apariencia de ilusión, de diseño es real o es una ilusión? People think this debate started with Charles Darwin. Y la gente se cree que este debate empezó con Charles Darwin. But it doesn't. It goes all the way back to the ancient Greeks. Pero no es así. Este debate va hacia la antigua Grecia, los filósofos. Philosophers like Aristotle believed that design was real and pointed to design behind the universe. Y, por ejemplo, Aristóteles creía que el diseño es algo real, no es una apariencia, y que dirigía hacia un diseñador. Other philosophers like Democritus believed that design was an illusion. Y otros filósofos como Demócrito pensaba que la apariencia de diseño es simplemente una ilusión. It was simply a product of time, chance, and the laws of nature. Y que era simplemente el resultado de el tiempo, la casualidad y las leyes de la naturaleza. This latter view is often called materialism or naturalism. Y esta visión de Demócrito se llama naturalismo o materialismo. It simply assumes that all that's in the universe is matter, energy, time, and space. Y asume que todo lo que hay en el universo es materia, tiempo, espacio. Materia, tiempo y espacio. Because they deny the existence of a creator or any intelligent agent beyond our world. Porque niega la existencia de un creador o una inteligencia detrás de todo lo que existe. What's interesting is the Greeks actually had theories of evolution and primitive ideas of natural selection. Y es interesante que ya en los griegos había algunos que hablaban de evolución. But Charles Darwin brought the first fully scientific theory of evolution. Pero Charles Darwin trató de explicar una teoría completa de la evolución. And he had a very profound insight, which is the following. Y tenía una percepción profunda, como voy a explicar. It's that humans were able to shape the future of animals like sheep through crossbreeding. Y él se fijaba en el hecho de que los humanos tenían la capacidad de modificar las especies a través de la cría y de jugar con los animales. So they would breed sheep with lots of wool with other sheep with lots of wool to have more and more sheep with lots and lots of wool. Y mezclaban razas de ovejas con mucha lana con otras que también tenían mucha lana para conseguir cada vez ovejas con más lana. He realized, why couldn't nature do the very same process? Y se preguntó, bueno, ¿y por qué la naturaleza no puede hacer lo mismo? So in very cold winters, the sheep without lots of wool died.
porque si hace mucho frío, si hay inviernos muy fríos, las ovejas que tienen poco pelo se mueren. The sheep with lots of wool would survive and have more offspring. Y las ovejas que tienen mucha lana, pues sobreviven y tienen más descendencia. So this process of natural selection can mimic intelligent agency. Y entonces este proceso de selección natural podría sustituir a los actos de un ser inteligente. So he said maybe natural selection could create what appears to be design, but really isn't. Entonces la selección natural pues podría sustituir a lo que en apariencia es diseño, pero que realmente no lo es. But it wasn't just sheep having more wool. Pero la cosa no es que solo se podían conseguir ovejas con más lana. It was the idea that a single organism started long in the past, Era la idea de que un organismo sencillo apareció hace muchísimo tiempo and evolved over millions and millions of years y evolucionó a lo largo de millones y millones de años to produce all the life we see today. para producir toda la variedad de vida que vemos hoy día sobre la Tierra. And the evolution of life is often described as a tree or the tree of life. Y la evolución de la vida pues se representa con lo que se conoce como el árbol de la vida. The implications of this are profound. Las implicaciones de esto son realmente profundas. For instance, Francisco Ayala said the following. Por ejemplo, Francisco Ayala, que es un genetista español trabajando en los Estados Unidos, dice lo siguiente. El mayor logro de Darwin fue decir que existe una explicación a la organización colectiva de las especies en su proceso de desarrollo llamado selección natural, sin que exista la necesidad de involucrar a ningún tipo de creador u otro agente externo. So basically, the idea was that natural selection removed the need for a creator. Y la idea es que la selección natural pudo quitar del medio la necesidad de un creador. And there were certain pieces of evidence that helped his theory. Y había algunas cosas que parecían apoyar esta teoría. For instance, you see these groups of birds called finches on the Galapagos Islands. En las Islas Galápagos hay un grupo de pájaros que se llaman los pinzones. And there's strong evidence that many species of finches evolved from a single finch. Y parece que hay evidencias de que algunas de las especies de pinzones evolucionaron de una especie de pinzón. Because the finch had a lot of differences in the different genes. Porque los pinzones tienen un montón de diferencias en los diferentes genes. So natural selection selected at times finches with larger beaks. Y la selección natural, por algunos momentos, seleccionó aquellos pinzones que tenían picos más largos. Other times it selected finches with smaller beaks. Otras veces seleccionaba pinzones que tenían los picos más pequeños. And over time you end up with multiple different species that look different. Y con el tiempo pues se consiguen un montón de especies diferentes de pinzones que tenían una apariencia bastante diferente. Another example are fishes that are found in lakes in Africa called cichlid fishes. Otro ejemplo son estos peces que aparecen en los lagos de África que se llaman no sé cómo, pero que tienen un nombre. A few of those fish of one species went into the lake in the distant past. Y la suposición es que algunos de estos peces se metieron se pasaron ese lago hace mucho tiempo. It then evolved into many different species with slight differences in their features. Y entonces con el tiempo evolucionaron en diferentes especies de peces. This is evolution in action. Esto es evolución en acción. You may have also heard about the peppered moths of England. Y probablemente habéis oído de la polilla del abedul en Inglaterra, el ejemplo de la polilla del abedul en Inglaterra. When pollution caused the trees to grow darker, the dark moths could hide. Cuando la polución hacía que los abedules se pusiesen negros por el humo, pues entonces las polillas oscuras podían esconderse bien. And the light moths were eaten for breakfast by birds. Y las polillas de color blanco pues eran comidas por los pájaros. Eventually, the darker moths became more abundant and the overall species became darker. Y con el tiempo pues las polillas oscuras sobrevivieron y había muchas, y las polillas blancas pues fueron desapareciendo porque se las comían los pájaros. Another example are bacteria that gain mutations. Otro ejemplo son las bacterias que ganan mutaciones. And those mutations help them to
survive antibiotic chemicals. Y esas mutaciones parece que les ayudan a sobrevivir a los antibióticos. So the entire population of bacteria become immune to those Y antibiotics. entonces toda una población de bacterias se hace resistente a ese antibiótico en particular. Which is very bad if you're a doctor. Y lo que es muy malo si eres médico. Another example of evidence is the evidence for common ancestry. Otro ejemplo es la aparente evidencia para una ascendencia común. Many features of different groups, like mammals, look very, very similar. Muchas características de diferentes grupos, por ejemplo los mamíferos, son muy parecidas entre sí. So, for instance, the limbs of mammals and vertebrates have very similar characteristics. Algunos miembros, piernas o brazos de los mamíferos son semejantes a los de otros vertebrados. And they're believed to all evolve from a common ancestry, which explains those similarities. Y entonces, pues se creería que todos provienen de un mismo ser y eso explicaría el que haya tanta similitud en las formas de los miembros. Also, evolutionists point to species which seem to have characteristics of two different groups. Y la evolución también muestra como ejemplos especies que parece que tienen características de dos grupos diferentes. Such as a fish which has a wrist bone similar to that of an amphibian. Por ejemplo, un pez que tiene una especie de muñeca como los anfibios. So, most biologists believe that evolution is a proven fact. Y por eso muchos biólogos dicen que la evolución es un hecho, que no es una teoría, que es un hecho demostrado, At least until recently. al menos hasta hace poco tiempo. Now, leading evolutionary theorists realize that the standard modeled evolution can only do very limited changes. Hoy día muchos de los líderes de la perspectiva evolucionista se dan cuenta que todo esto realmente puede explicar muy pocas cosas dentro de lo que es el mundo animal. Before I explain why, I need to define what I mean by evolution. Y entonces vamos primero a definir qué es lo que queremos decir cuando hablamos de evolución. Because one definition is simply saying that things in the past look different from things today. Una definición es que las cosas en el pasado eran diferentes de cómo son hoy en día. Another definition is the idea that common ancestry is true. Otra definición es la idea de que la descendencia común es verdad, o sea que todos venimos de un ser inicial. I'll address that issue in my next lecture, but not for this lecture. Y voy a enfocar en esto en la próxima conferencia, no en esta conferencia. Now I'll answer the question, can the evolutionary processes we see today explain large-term change? Pero hoy me voy a centrar en ver el tema de que si los cambios que vemos hoy día pueden ser ejemplos de los grandes cambios que pudieron haber ocurrido en el pasado. Evidence over the last several years has convinced many top evolutionary theorists that it cannot. Y en los últimos años, las evidencias que se van encontrando han convencido a muchos evolucionistas de que no. An example is a conference that was held by the Royal Society of London. Y un ejemplo es una conferencia que hubo en la Real Sociedad de Londres. It was titled New Trends in Evolutionary Biology. Y se titulaba Nuevas tendencias en la biología evolutiva. One of the organizers who gave the first talk, Y uno de los organizadores dio la primera conferencia. he said evolution explains small-scale changes very, very well. Y dijo, la evolución explica pequeños cambios a una escala muy pequeña, los explica muy bien. But the Darwinian model and similar ideas cannot explain large-scale changes, like an amphibian to a reptile. Pero la microevolución, que es como esto se llama, no puede explicar los grandes cambios, es decir, por ejemplo, el paso de los anfibios a los reptiles. It can explain small changes, Puede like explicar this, pequeños cambios, such as the different features on a tiger, por ejemplo, los diferentes aspectos de los tigres different spots on a beetle, o de los margarinos, no sé, bueno, o de los peces, pequeños cambios and slight differences in the cichlid fishes. y pequeñas diferencias que hay en los peces. It can't explain things like the origination of radical new animal types. Pero no puede explicar la diferencia en formas animales radicalmente diferentes. Like the difference between a worm and a fruit fly, Por ejemplo, la diferencia entre un gusano y una mosca, or a fruit fly and a starfish.
o en una mosca y una estrella de mar. And let me explain to you how he came to this conclusion. Y vamos a explicar cómo llegaron a esta conclusión. Every point on this graph represents a different type of organism. Cada uno de los puntos en esta gráfica representa los diferentes tipos de organismos. The height represents how fit an organism is, how likely it is to survive. El punto alto representa cuán bien adaptado, cuán bien hecho está un tipo de animal. Every single species has small amounts of genetic variety at the top of the hill. Todas las especies tienen una cierta variedad en el tope de la montaña. Evolution can only change where there's genetic variety. Y la evolución solo puede cambiar esos pequeños cambios que están en el pico de la montaña. That's why all examples of evolution can only produce very, very small changes. Eso es porque todos los ejemplos que se dan como pruebas de evolución son pequeños cambios dentro de las especies. You can never go from the peak of one mountain to the peak of another mountain, Nunca puedes ir desde la cima de una de las montañas a la cima de la otra montaña, because the peaks represent different design logics. porque cada pico representa diferente diseño. Designs, yes. Kind of like the difference between a car and a helicopter. Más o menos como la diferencia entre un coche y un helicóptero. What makes a good car makes a bad helicopter, Lo que hace que un coche sea bueno hace que un helicóptero sea malo, and vice versa. y viceversa. So if you try to turn a car into a helicopter, the car would very quickly break down. Entonces, si estás intentando transformar un coche en un helicóptero, el coche se va a romper enseguida, Long before it could fly. mucho antes de que pueda volar por primera vez. The same is true with biology. Y lo mismo es verdad en el mundo de la biología. This is a depiction of the evolution of an eye. Esto es una representación de lo que pretende ser o haber sido la evolución de los ojos. I want to address one single step, Y voy a dirigirme a un solo paso. and that's to go from an eye without a lens to an eye with a lens. Y es el paso que sería de un ojo sin cristalino a un ojo con cristalino. Let's think about what that would look like in practice. Vamos a ver cómo aparecería esto en la práctica. The first steps would be for mutations to put tissue in front of the photoreceptors. El primer cambio sería tener mutaciones que pusiesen algún tejido delante de los fotorreceptores. But what happens if you put tissue in front of your photoreceptors? Pero ¿qué ocurre si pones tejido opaco delante de los fotorreceptores? There's a term for that. It's called glaucoma, Hay un término para eso que se llama glaucoma, or a tumor. o un tumor, o una opacidad corneal. The organism wouldn't be able to see very well. El organismo no podría ver. So those mutations would be lost from the population very quickly. Y esas mutaciones serían perdidas inmediatamente dentro de la población. The problem is to go from that tissue to a lens requires many, many changes. Y el problema es que el pasar de ese tejido opaco a un cristalino que es transparente requeriría muchísimos pasos. The mutations would require the lens to form in a very special way. Y el mecanismo sería que el cristalino, que es transparente, se formase de una forma muy especial. The lens cells would have to form, obviously, into the shape of a lens. Y las células del cristalino tendrían que adoptar la forma de lente que tiene un cristalino. They would then have to fill up with a very special protein which is transparent. Y tendrían que rellenarse con una proteína muy especial que sea transparente. And they would have to eject the cytoplasm with everything that would block vision. Y tendrían que vaciar el citoplasma de esas células para que no impidiese la entrada de la luz. This would involve an incredibly complex array of new genes working together. Y esto implicaría un montón de nuevos genes funcionando a la vez. The problem is, this would never occur because the first mutations are harmful. Y esto no podría ocurrir porque las primeras mutaciones serían dañinas. So let's depict that graphically. Vamos a hacer una representación gráfica de cómo sería esto. There we go. So the eye without a lens is at the top of one hill. Entonces, el ojo sin cristalino estaría en la cima de una de las montañas The eye with a lens is at the top of another hill. y el ojo con cristalino estaría en la zona alta de la otra montaña. But the changes to go from the beginning to the end make the organism blind.
Pero los cambios necesarios para ir de una cima de la montaña a la otra haría que el organismo estuviese ciego. So natural selection can drive small changes, Entonces, la selección natural sí puede dirigir a pequeños cambios, but natural selection prevents large-scale changes. pero la selección natural impide grandes cambios. It prevents the evolution of anything truly new and innovative. Impide la aparición de algo realmente nuevo e innovativo. This problem is even greater when you think about the origin of very different organisms. Y esto, el problema todavía es mayor cuando está pensando en el origen de los diferentes organismos. Like the evolution of something like a worm into a sea urchin. Por ejemplo, la evolución entre un gusano y una estrella de mar. Y un erizo. I will explain the problem with an analogy. Y voy a explicar el problema con una analogía. How many of you like to rearrange the furniture in your house? ¿A cuántos de ustedes les gusta cambiar la estructura de los muebles dentro de la casa? Or more specifically, how many do you like your spouses to arrange the furniture in the house? ¿O a cuántos de ustedes les gusta que sus mujeres hagan esto? You can make lots of small changes. Pueden hacer multitud de cambios pequeños. You can add new carpet, Puede poner una alfombra nueva, you put up a cuckoo clock, puede poner un reloj de cuco, but those changes would never turn your house into a cathedral. pero esos cambios nunca van a hacer que su casa se convierta en una catedral. That change has to happen at the very beginning of the construction phase. Ese tipo de cambio tendría que haber empezado en el principio mismo de la idea de la construcción. The same is true with living organisms. Y lo mismo es verdad con los organismos vivos. The basic body plan or architecture of an animal is established in the early developmental stage. La estructura básica de la forma de un animal tiene que estar ideada desde el principio. Los planos tienen que estar desde el principio y son diferentes de unos animales a otros. But every mutation which affects that stage is harmful if it's expressed. Pero cualquier mutación que afecte a ese proceso en el principio va a ser dañina. So you see the same problem we had with the evolution of the eyelids. Tenemos el mismo problema con la evolución del cristalino de los ojos. To go from one animal type to another, Para ir de un tipo de animal a otro, you have to go through stages where the animal is actually dead, tendríamos que ir sobre estadios en los que el animal está ciego, which obviously cannot happen. lo que normalmente no puede ocurrir. In fact, when you look at every type of animal in the world, Entonces, cuando vemos cualquier tipo de animal en el mundo, evolution can produce certain types of changes, but then it stops. la evolución puede producir un cierto número de cambios, pero para. So the changes you see in cichlid fishes are the same in every single lake. Entonces, los cambios que vemos en este tipo de peces son los mismos en cada uno de los lagos. You see the same small changes repeat themselves over and over, Vemos los mismos pequeños cambios que se repiten una y otra vez, but nothing significant ever happens. pero no ocurre nada significante. Cichlid fishes always stay cichlid fishes. Este tipo de pez siempre permanece como ese tipo de pez, no se convierte en una ballena. Also, when you look at the fossil record, you do not see large-scale evolution. Y lo mismo ocurre cuando miramos en el registro fósil. No vemos evidencias de estos grandes cambios evolutivos. You see radical new organisms appear suddenly from nowhere. Vemos que animales con unas formas radicalmente diferentes aparecen repentinamente en apariencia sin ningún origen anterior. You don't see series of descendants going back to the root of an evolutionary tree. No se ven series progresivas que vayan atrás formando un árbol evolutivo donde hay un comienzo y luego las diferentes formas. The evolutionary tree simply does not exist. El árbol evolutivo, el árbol de la vida, sencillamente es una fantasía, no existe. Consequently, you cannot explain design away with evolution. Entonces, como consecuencia, no puedes quitar de en medio la idea de diseño con la evolución. We can now talk about the positive evidence for design in biology. Y ahora sí podemos hablar de las evidencias de diseño en la biología. So here is the definition of the theory of intelligent design. Y aquí está la definición de lo que es la teoría científica de diseño You can just inteligente. translate it, it's fine. Hechos clave de los sistemas vivientes se explican mucho mejor por la actividad de un diseño inteligente y no por una
un proceso natural no dirigido, tal como la selección natural actuando sobre mutaciones al azar. Los sistemas vivos parecen estar diseñados porque están diseñados. So let's talk about how do you detect design in general. Vamos a hablar sobre cómo podemos detectar que hay un diseño en términos generales. How would someone looking for life in outer space look for signals that demonstrate a design? ¿Y cómo podría alguien que está intentando buscar vida en el espacio exterior llegar a conclusión de que hay algún diseño, que alguien está comunicándose? Or how would a forensic investigator look for intelligent design behind a murder? Y cómo un investigador judicial puede buscar las evidencias de diseño detrás de un asesinato. So let's talk about the general principles for detecting design. Entonces vamos a hablar de los principios generales de cómo detectar diseño en una estructura. What I often will do is a little exercise with my audience. Y lo que hago normalmente es un pequeño juego con la audiencia. I will give them a picture and ask them to decide how likely is it designed. Les enseño una foto y les pregunto cuán probable es que esto esté diseñado. We would use a scale from 1 to 10. Y usamos una escala de valoración de 0 a 10. 1 means you're convinced it's not designed, it's just natural processes. 0 es que estamos convencidos de que no hay ningún diseño, que es simplemente resultado de un proceso natural Or chance. o casualidad. 10 would mean you would bet your life that it's designed. Y 10 significa que te pondrías la mano en el fuego a que está diseñado. This is the first picture I usually show. Y esta es la primera foto que normalmente muestro. It's a photo of a face on Mars. Y es la foto de una cara en Marte. Most people will choose a number between 1 and 3 because it's a face on Mars. Y mucha gente suele votar entre 1 y 3 porque es una foto de lo que parece ser una cara en Marte. I'm actually shocked that people think there is a possibility it's designed. Y me choca, me deja confuso que alguna gente piensa que esto ha sido diseñado. Here's another picture I'll often show. Y esta es otra foto que también muestro con frecuencia. It's a cloud that looks like a horse. Y es una nube que parece como un caballo. Now, just as a test, how many of you believe that this picture is not designed? Raise your hand. ¿Cuántos pensáis que esto no está diseñado? How many think it is designed? Raise your ¿Y hand. cuántos piensan que está diseñado? It's actually designed. You can see the Photoshop lines. Y realmente está diseñado por Photoshop. Here's another picture of basically here's another picture I often show. Y aquí está otra foto que suelo mostrar. Who thinks it's not designed? Please raise your hand. El que piense que esto no está diseñado, que levante la mano. Who thinks it is designed? Please raise your hand. Y los que pensáis que está diseñado, levantad la mano. It's actually not designed. Y, de hecho, no está diseñado. It's simply a geode. Es una geoda. What happens is minerals can make very geometric shapes. Y lo que ocurre es que los minerales cristalizados pueden hacer formas muy simétricas. So it's possible that it could create a cross like the one we see in this rock. Y es posible que cree una cruz como aparece en esta roca. In fact, you'll notice imperfections in the image, Y de hecho notaréis imperfecciones en la imagen, which is additional evidence that suggests it's not designed. lo que es evidencia adicional de que no está diseñado. But when you see this picture, how many people think that this is not designed? Pero cuando se ve esta foto, ¿cuántos piensan que esto no está diseñado? How many people think it is designed? ¿Y cuántos piensan que está diseñado? Of course, it's a statue of Don Quixote and Sancho Panza. Es la imagen de es una estatua de Don Quijote y Sancho Panza. No one would believe this was produced by wind and erosion on a rock. Nadie pensaría que esto es el resultado del viento y de la lluvia sobre una roca. The reason is because it's a highly improbable image. Y la razón es porque es una cosa altamente improbable que pueda ocurrir por casualidad. The other is that it demonstrates what's called specificity. Y la otra es que demuestra lo que se llama especificidad. The statue resembles an image that we already know. La estatua representa una imagen que ya conocemos, Which is specifically the characters Don Quixote and Sancho que son Panza. específicamente los caracteres de Don Quijote y Sancho Panza. What I would then do is show this video, which is that of a biological machine, which I'll show right now. Y ahora voy a mostrar un vídeo de una máquina biológica
en funcionamiento. This represents the membrane of a mitochondria, Y esto representa la membrana de la mitocondria or it could be a membrane of bacteria. o una membrana de bacteria. This is a molecular machine, and what happens is protons are flowing across this membrane. Esto es una máquina molecular y lo que ocurre es que los protones están fluyendo a través de esta máquina molecular. That causes this rotor to rotate. Y esto hace que este rotor rote. Now the image will move forward in a second. And when the rotor rotates, this shaft also rotates with it. Y cuando el rotor rota, la parte de abajo del rotor también rota con él. That causes this section here to grab onto certain molecules. Y hace que la parte de abajo capture un cierto tipo de moléculas And those molecules are forced to combine into what is called ATP. y esas moléculas son forzadas a combinarse en lo que se llama ATP. ATPs are the power source of many of the reactions in your body. Y el ATP es el combustible de muchas de las reacciones que ocurren en el interior de nuestras células. Es la energía para que se puedan producir esas reacciones. This machine is converting the flow of protons into rotation, Esta máquina hace que ese flujo de protones produzca una rotación and the rotation will actually convert the energy of rotation into chemical energy in ATP. y esta rotación hace que se convierta la energía de la rotación en energía biológica en forma de ATP. So if you applied the same logic you applied to Don Quixote, you would conclude this is also designed. Y si aplicamos aquí la misma lógica que al ver una imagen de Don Quijote, concluimos que esto está diseñado. It's a fantastically improbable arrangement of molecules. Es una alineación de moléculas increíblemente compleja para que pueda aparecer por casualidad. It's been put together to achieve a functional purpose. Y está puesta junto para conseguir una función determinada. And it resembles something we're familiar with, Y además se asemeja a algo que es familiar para todos nosotros, specific engines and motors. que son motores que giran. So by any logical analysis, this looks designed. Y para cualquier análisis lógico, esto está diseñado. So again, we're talking about a certain concept in biology called specified complexity. Entonces estamos hablando de un concepto en biología que se llama complejidad especificada. So what we see is that the face on Mars is not terribly specific. Lo que vemos es que la cara, esa aparente cara de Marte, no está especificada. And it resembles a lot of other meteorite crashes around the planet. Sí, y se asemeja mucho a otros accidentes que están en la superficie del planeta. In contrast, Don Quixote does not look like what any natural process would produce. En contraste, la estatua de Don Quijote no se parece a ningún otro proceso natural, espontáneo que conozcamos. And it matches the image of Don Quixote with great specificity. Ya, y se asemeja a la imagen que Cervantes hizo de Don Quijote con gran especificidad. Here's another illustration. Y aquí está otra ilustración. The first line is simply the repetition of A and B. La primera línea es solo una repetición de las letras A y B. It's very law-like. Parece como una ley establecida. It's very simple. Es muy simple. The second line is complex and improbable, La segunda línea es compleja e improbable, but it doesn't have any specificity. pero no tiene ninguna especificidad. It doesn't match any pattern we already recognize. No encaja con ningún patrón que ya conozcamos previamente. The last line is highly improbable, Pero la última línea es altamente improbable que aparezca por casualidad but it also matches a sentence that you can recognize. y además coincide con una sentencia, con una frase que reconocemos. It has specificity. Y, es decir, tiene especificidad. So here's an image of all possible sequences of letters, which is a very large number. Aquí está una representación de una secuencia de muchas letras. This matches all sequences that match a readable sentence. Y esto representa las posibles combinaciones de estructuras leíbles. And then Sentencias. the middle is a specific sentence that you just read.
Y el medio es la frase específica que acabamos de leer. We see analogous types of specified complexity in biology. Y vemos tipos análogos de complejidad especificada en el mundo biológico. For instance, here's an example of a molecular machine called a bacterial flagellum. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo de una máquina que es el flagelo bacteriano, It acts like an outboard motor on a boat. que funciona como un motor fuera borda dentro de un barco. Here's a high-resolution image of this bacterial motor. Y aquí está una imagen a alta resolución de este motor bacteriano molecular. Here's an artistic depiction of what it looks like. Y aquí está una representación artística de cómo es. Here's a schematic of the motor. Y esto es un esquema del motor. It has many different parts Tiene muchas partes diferentes that are perfectly put together que están perfectamente engranadas to achieve a functional goal. para conseguir un objetivo funcional. Each part is made from what's called a protein. Y cada una de estas partes está hecha de proteínas. A protein is a long sequence of amino acids. Y una proteína es una cadena de aminoácidos. There's 20 different types of amino acids in proteins. Hay 20 tipos de aminoácidos que van a generar las proteínas que funcionan. The sequence of amino acids in a protein is much like the letters in a sentence. Y la secuencia de los aminoácidos en una proteína es más o menos igual que las letras dentro de una frase. They must have a very specific sequence for the protein to function. Deben de tener una perfecta secuencia para que la proteína sea funcionante. Also, you must have all these different proteins together properly for the flagellum to work. Además, tienes que tener todas estas diferentes proteínas juntas para que el flagelo pueda funcionar. In the same way, you have to have the right sentences in the right order for a paragraph to make sense. Igual que tienes que tener las diferentes frases con las diferentes letras en el perfecto orden para que la frase tenga sentido. You see very clear evidence of specified complexity, Y vemos aquí una muy clara evidencia de complejidad especificada which always points to design very clearly. que siempre dirige a una evidencia de diseño. We see even more evidence of design in DNA, E incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. because in life, proteins always break. Porque en la vida las proteínas siempre se rompen So you have to keep replacing them. y hace falta estar continuamente reponiéndolas. But proteins don't reproduce themselves. Pero las proteínas no se reproducen ellas mismas. So the cell encodes protein information in DNA. Entonces las células tienen en el ADN la información para formar estas proteínas. In the same way that the letters of a sentence are encoded into ones and zeros on a computer. Y de la misma forma que las letras en un ordenador, en el lenguaje de los ordenadores, están representadas en un código de ceros y unos. Cada letra y cada número tiene una diferente combinación de ceros y unos. But DNA doesn't use ones and zeros. Pero el ADN no usa ceros y unos, It uses 4 letters, usa 4 letras, A, C, T, and G. A, C, T, G. Every amino acid is encoded into 3 of these letters. Y cada aminoácido está codificado en una combinación de estas de 3 letras, lo que se llama un codón. There is some redundancy, so there can be multiple sets of 3 letters. Y hay redundancia a veces, o sea que hay múltiples combinaciones de 3 letras. So the ordering of amino acids in a protein is encoded into DNA. Entonces, el orden en que están los aminoácidos en las proteínas está codificado perfectamente en el ADN. And then that information can be decoded into new proteins. Y esa información que está en el ADN puede ser decodificada y transmitirse formando nuevas proteínas Through a very complex process, a través de un proceso muy complejo, using complex molecular machines. usando a su vez máquinas moleculares muy complejas. So DNA represents large amounts of encoded information. Entonces, el ADN simplemente representa una gran cantidad de información codificada. Let's talk about why that's significant. Y vamos a hablar por qué esto es importante. Let's imagine that you come for breakfast and you have a bowl of soup waiting for you.
Vamos a imaginar que vas a desayunar y te encuentras con un plato de sopa que está esperando. And that soup happens to be alphabet soup. Y es una sopa de letras, como había antes. And you notice the letters in the soup are arranged into a sentence. Y vemos que las letras de la sopa están puestas de forma que hacen una frase. So you suspect it was because of your kind mother. Entonces sospechas que es que tu mamá te quiere mucho. But would it be reasonable to consider that it was produced by the chemistry of the pasta? Pero sería razonable pensar que que esto es la consecuencia de un depósito químico. Or the physics of the boiling water? O la física del agua hirviendo. Obviously not. No, Because the ordering of letters transcends the chemistry and physics. porque el orden de las letras y el significado de la frase va más allá de las leyes de la física y de la química. It represents an intelligent agent putting the letters together in a specific way for a specific purpose. Y representa un ser inteligente poniendo las letras en un orden específico para transmitir una información específica. Bill Gates or Richard Dawkins talked about the significance of this in very poignant terms. Y Richard Dawkins habló de este tema de una forma realmente mala. Could you read the quote? Ya. Dice, el código de máquina de los genes es asombrosamente similar a una computadora. Además de las diferencias en la jerga, las páginas de una revista de biología molecular podrían intercambiarse con las de una revista de ingeniería informática. Now, Richard Dawkins is a Christian minister, so he's obviously very biased. It's a joke. Dice que Richard Dawkins es muy anticristiano. Right. Yes, he is an atheist, so he obviously is not biased towards design. Él es un ateo, por lo cual no está un poco inclinado en absoluto hacia la idea de diseño. But his conclusion is very obvious. Pero su conclusión es muy obvia. Here is another information theorist who talks about the significance. Y aquí está otro teórico de la información sobre el significado de esto. Dice que el problema del origen de la vida es claramente equivalente al problema del origen de la información biológica. And what's key is information is only the product of an intelligent agent. Y la clave aquí es que la información es siempre el resultado de un ser inteligente, de una mente inteligente. So when you see information in DNA, Entonces, cuando vemos la información en el ADN or information in the sequences of amino acids in a protein, o información en la secuencia perfecta de los aminoácidos para formar una proteína, which come together to form complex machines, que se juntan para formar máquinas muy complejas, you can be very confident you're seeing evidence of intelligent design. puedes estar muy confiado en que estás viendo evidencias de diseño. In the same way you saw evidence of design in the soup. De la misma forma que ves evidencias de diseño en una sopa de letras con un mensaje. Thank you. Muchas gracias.